Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de GoNord TV. Soy Antonio Bunt y me acompañan Jesús Ortega y Alina Latorre. Hoy hemos preparado un programa que espero les guste y pues esta emisión hablaremos de En tu Playlist, analizando el álbum de Isaac Elliott, Fate. En Estrella Sobresaliente tenemos a Billy Bobby Brown, ¿la conoces? En Casado en la Red, una serie española, Si fueras tú. Sorpréndete con los datos más curiosos. En Talento Semejante tenemos a dos bandas, Daughter y Bambiquina. Además no te pierdas la típica canción del recuerdo. Bueno, en tu playlist vamos a analizar el más reciente álbum de Isaac Elliott, este artista finlandés. Su nuevo álbum se llama Fate. Contiene varios éxitos que ha hecho durante toda su carrera, pero tiene nuevos temas. Estos temas les dio letra a él junto con otros autores y está bajo el sello de Sony Music Finland. Con este sería su tercer álbum de estudio, además de tener 2 EP, y ha encabezado las listas de Finlandia en Spotify. Sus temas inéditos rondan temas de amor, además de que fueron liberados a finales del año de 2017, y destacando su timbre vocal, que es como la diferencia entre los otros temas que ya nos había presentado anteriormente. Es una espera larga para sus fans, puesto que ya se había tardado en sacar el álbum. Sin embargo, había hecho colaboraciones con Mikael Gabriel en otros temas en finlandés, y bueno, es lo que me gusta de este artista. Sin duda es un cantante bastante, podríamos llamarlo común, pero no lo es. ¿Por qué? Porque mantiene este estilo pop bastante juvenil que se ha caracterizado en estos últimos años, pero sigue manteniendo ese toque que lo caracteriza. Si son amantes del pop, es un cantante que no se pueden perder porque tiene todo el material para ser una estrella de verdad. Es muy parecido como a Justin Bieber por tener el éxito, bueno, la mayoría de sus éxitos pop, pero sin ser Justin Bieber, obviamente. Él se estudia y sabe que Canadá es un país. Y en nuestra sección de Estrella Sobresaliente tenemos a la actriz y modelo Millie Bobby Brown. Esta es una chica, nació en Marbella, en España, pero se mudó a Londres con sus padres. Ella es una artista londinense, pero en el 2011 se mudó a Florida y de ahí fue cuando empezó a despegar su carrera. Ella es muy conocida por su famoso papel en Stranger Things de Eleven, pero también ha hecho varias otras cosas, como por ejemplo participaciones pequeñas en Once Upon a Time in Wonderland, NCIS, Modern Family y Grey's Anatomy. Ella ha recibido bastantes premios, como Mejor Interpretación Femenina en una serie dramática y Mejor Interpretación de Reparto en una serie dramática junto con sus compañeros de elenco. A los 13 años fue nominada a los premios Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una serie. En el 2017 hizo su debut como modelo en la campaña By Appointment de Calvin Klein y apenas firmó con la agencia de modelos EMG. También va a participar como actriz y productora en un remake de la película Godzilla que se llama Godzilla Kings of Monsters, y entre otras cosas esta chica realmente ha sabido cómo moverse dentro del mundo del espectáculo a pesar de su corta edad, y yo creo que es una actriz, una modelo con muchísimo futuro en esta industria. Si fueras tú es una serie digital, y bueno, en esta serie se llama Transmedia, o se denomina así porque bueno, el público puede votar qué es lo que quiere ver a partir de que te dan 2 opciones al final de cada emisión. Entonces tú votas a través de las redes sociales, o bueno, lo hacías, e igual abrieron un número de WhatsApp que era según el de la protagonista para todas aquellas personas que quisieran preguntarle algo.
Es una serie catalogada en el género de ficción. A través de la plataforma Place la podemos encontrar. Está en la página web o en el canal de YouTube. Esta serie cuenta la historia de Alba, una chica de 17 años que llega a la urbanización y descubre que guarda una misteriosa relación con una chica desaparecida hace 6 meses. Esta fue la adaptación del formato neozelandés Reservoir Hills. Y bueno, como tú mencionas, se me hace súper interesante porque ya el hecho que te hagan participar en una serie que a ti te gusta es así como que más la consumes porque sabes que yo también estoy ayudando a que se cree en cierta parte, aunque los finales ya sean predeterminados, nada más tienes que elegir, ya te estás involucrando en esto, y esto es algo que no suelen hacer mucho las televisoras con las series. Ellos ya tienen su guión, ya ellos respetan el guión y conforme eso se basan, pero en esta plataforma libre, como mencionas, puedes tener esta decisión y puedes formar parte de ella, y se me hace una genialidad, vaya. Bueno, y es un formato pues relativamente nuevo. Esta interacción que tiene el público, pues bueno, está muy en boga en las series transmedia en Europa, y mezclar plataformas con la televisión, en este caso hasta con un número de WhatsApp, pues bueno, es sin duda pues algo muy novedoso. En la sección Sorpréndete pues tenemos una noticia que, por ejemplo, en el diario, el periódico español o en BBC se ha tocado el tema, se ha dado a conocer la noticia de que bueno, Suecia probablemente sea uno de los primeros países que empiece a prescindir del dinero en metálico, de las monedas, de los billetes, porque su población pues básicamente está concentrada en pagar servicios y pagar prácticamente todo a través de las tarjetas, ya sea de débito, de crédito, y pues bueno, realmente está desapareciendo la moneda, digamos, en efectivo, y pues la moneda física pues está pasando a otro lado, está haciendo cosas del pasado. Sin embargo, pues hay economistas que advierten que, por ejemplo, pues la gente la gente mayor de 65 años que no sabe muy bien cómo utilizar las nuevas tecnologías, pues bueno, es probable que son los que más padezcan en este sentido. Pero bueno, resulta pues sin duda sorprendente que pues un país se quede sin monedas, sin efectivo, y pues bueno, a ver qué pasa en el futuro, a ver cómo se va desarrollando esto, porque bueno, pues es una gran tendencia. Y en esta sección de talento semejante tenemos dos bandas parecidas pero distintas, la banda británica Daughter y la banda española Bambiquina. Ambas están orientadas al indie folk, la música indie folk, pero por ejemplo la banda Bambiquina, que es española, tiende más a estos aires como Tex-Mex, está con aires mexicanos, es la que podemos un poco rescatar, más apegada a nuestra cultura. La banda Daughter se apega mucho a los inicios del indie en Europa. Ambas son bastante buenas. De hecho, la banda británica, su canción Jude ha aparecido en varias series y películas. También fue parte de un comercial como del Tour de Francia. La banda Bambiquina fue impulsada de hecho por el comercial de IKEA para una colección que salió hace como 4 años. Este comercial fue el que los impulsó en su carrera. Y a pesar de la diferencia tal vez de idiomas, la música es muy parecida y son bandas que en lo personal recomiendo mucho. Y para finalizar, en esta ocasión traemos en la canción del recuerdo la canción La Mía Historia Tralerita. Esta en español significa Mi Historia Entre Tus Dedos, del cantante Gianluca Grignani.
La canción salió en 1995 para el álbum Destino Paraíso y pegó mucho de este lado a raíz de su traducción al español, de que se hizo su versión en español. Es un hitazo, pero lamentablemente creo que el único que conocemos de este cantante. Y aquel que vaya a algún toquín, algún chavo con la guitarra no va a faltar que la esté tocando. Pues esto ha sido todo de momento. Esperamos que les haya gustado el contenido de este programa. No olviden comentar, los mejores comentarios pues los vamos a sacar aquí en la emisión. Y pues bueno, vamos a hablar de pues también lo que ustedes quieran. Comenten aquí abajo, suscríbanse, síganos en las redes sociales. Y pues bueno, les agradecemos que nos hayan visto en esta emisión. Soy Antonio Bunt y me acompañaron Jesús Ortega y Alina La Torre. Nos vemos en la próxima. Tac.